Bendiga, apreciados hermanos, apreciados amigos, bienvenidos al estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. Hay muchas preguntas que los seres humanos hacen en relación a los 10 mandamientos de la Santa Ley de Dios. Y hoy queremos, a la luz de la Biblia, dar respuesta a dos preguntas sumamente importantes. La primera de las dos preguntas nos dice: ¿es cierto que antiguamente ninguno pudo obedecer la ley de los 10 mandamientos? Y la segunda pregunta nos dice: ¿es cierto que es imposible que los seres humanos en todas las edades y en la actualidad, aún los cristianos, es imposible que puedan obedecer la ley de los 10 mandamientos? Por supuesto, estas dos preguntas son de vital importancia. Por lo tanto, si estas dos preguntas son de vital importancia, buscaremos en la Biblia la respuesta. Y mis queridos amigos, en este momento, yo les invito para que ustedes me acompañen al recorrer las páginas sagradas del Santo Libro, las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a estas preguntas? ¿Es cierto que en el pasado ninguno pudo obedecer la Santa Ley de Dios? Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dijo el Señor mismo en relación a su siervo Abraham en aquel entonces. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en su capítulo número 26 y el versículo número 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mis queridos amigos, es interesante lo que la palabra de Dios nos muestra. Es interesante cómo la palabra de Dios hace una descripción en cuanto a Abraham, siervo de Dios. La Biblia nos dice que Abraham había escuchado la voz de Dios, había decidido obedecer al Señor. Y el Señor dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El mismo Señor dice que su siervo Abraham en el pasado obedeció fielmente los mandamientos de nuestro Dios. Por lo tanto, el primer pasaje bíblico nos dice que Dios contó en la antigüedad con hijos fieles que obedecieron fielmente sus santos mandamientos. Ahora la Biblia nos proporciona otro ejemplo de otro personaje que obedeció fielmente la santa ley de Dios en el pasado. Y nos referimos en este momento a Jacob. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, en su capítulo número 35 y su versículo número 2. Entonces Jacob dijo a su familia. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que Jacob dijo a su familia? Y por supuesto, a todos los que con él estaban. Dice el pasaje bíblico: y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es interesante la invitación que Jacob hizo a su familia. No cabe duda, mis queridos hermanos, queridos amigos, que Jacob había decidido obedecer la santa ley de Dios, los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Por supuesto, el primer mandamiento, mis amigos, de la santa ley de Dios nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No cabe duda que Jacob conocía este principio, por lo tanto había decidido adorar tan solo y exclusivamente al Dios creador del cielo y la tierra, en obediencia a este principio, porque ya conocía este principio. Y de hecho invita también a su familia. Y no solamente invita a su familia, las Sagradas Escrituras nos dice que Jacob invitó a todos los que con él estaban. Aquí entonces encontramos el segundo ejemplo que nos muestra la Biblia, que en el pasado Dios contó con hijos fieles suyos que obedecieron fielmente la santa ley de los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Ahora veamos entonces un tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo lo encontramos en el libro de Génesis 39 y el versículo 9.
Ahí nos encontramos con José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a la tierra de Egipto. Allá lo compró Potifar. Y en una ocasión, mientras José realizaba sus labores en casa de Potifar, las Sagradas Escrituras nos muestra que la esposa de Potifar puso la mirada en José. Y la Biblia nos dice que en un determinado momento la esposa de Potifar dijo a José: duerme conmigo. Ah, mis queridos amigos, es interesante la respuesta que dio José en aquel entonces. La respuesta de José nos enseña lecciones importantes a cada uno de nosotros y nos muestra también que Dios en el pasado contó con hijos fieles que obedecieron fielmente su santa ley. Veamos la respuesta de José. Dice la palabra de Dios: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Pecaría contra Dios. No cabe duda, mis queridos amigos, queridos hermanos, que José conocía el mandamiento que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y en base a ese conocimiento y por amor a Dios, José decidió obedecer fielmente también la santa ley de nuestro Dios. Ahora veamos un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo lo encontramos en Josué capítulo 24, versículo 15. Allí nos encontramos con otro personaje más que en la antigüedad decidió obedecer fielmente la santa ley de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Sean los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitasteis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué también, mis amigos, obedeció el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos. A pesar que habían muchos dioses en las tierras extranjeras, en los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel, Josué tomó la decisión de adorar tan solo y exclusivamente al Dios creador del cielo y de la tierra. Por supuesto, la Biblia nos presenta muchos ejemplos más de personajes que en la antigüedad obedecieron fielmente la santa ley de Dios. Por lo tanto, mis amigos, la pregunta que veíamos hoy nos decía: ¿es cierto que antiguamente ninguno pudo obedecer la ley de Dios? Pues la Biblia nos muestra que esta afirmación es falsa, porque los siervos de Dios, los hijos fieles en el pasado, obedecieron fielmente la santa ley de Dios. Y de hecho en la Biblia encontramos muchos ejemplos más de personas que obedecieron la santa ley de Dios. Nos encontramos con Elías, nos encontramos con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel y sus compañeros en Babilonia, que obedecieron fielmente la santa ley de Dios. Ahora, la Biblia, mis queridos amigos, describe que en la parte final de la historia de este mundo, Dios contará con un pueblo que se ha caracterizado por obedecer sus santos mandamientos. Entonces es posible obedecer los mandamientos con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos dice en su capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A mi amigo, mi amiga, en este preciso momento yo le invito a usted para que reciba a Cristo Jesús en su corazón y decida fielmente obedecer su santa ley por amor. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendiciones para cada uno de ustedes en este momento.